la cuestión esta de hablar de enemigos ancestrales o aliados ancestrales, y la verdad es que el mundo no tiene amigos, tiene intereses, y las idas y venidas sorprenderían a más de uno. Por ejemplo, el primer error que se hace es cuando dicen que Inglaterra, sí, Inglaterra siempre es Inglaterra, estuvo detrás de nuestra independencia, porque la masonería inglesa en teoría desmembró al Imperio Católico Español. No, bueno, si quieren hacer una simplificación así, pueden decir que en realidad Napoleón y Francia colaboraron mucho más en eso, y a la vez, no sé si saben, pero Wellington peleó junto a las guerrillas y a las tropas regulares españolas contra Napoleón. Es decir, eh, fueron aliados en ese momento. Dense cuenta que es totalmente estúpido lo que me están diciendo incluso Napoleón había hecho un bloqueo continental para aislar y hambrear Inglaterra. Entonces Inglaterra comerciaba, bueno, con sus colonias, con Portugal y con nosotros. Pero la verdad es que, por ejemplo, cuando encarcelan a Fernando VII, ¿cómo nos enteramos nosotros? Por una fragata inglesa. Estaba en buenos términos en ese momento la resistencia española con Inglaterra. Les cuento, también es estúpido cuando dicen que San Martín recibía órdenes de Inglaterra. Otra estupidez, porque eso de agente inglés, esa frase la han usado para todos los personajes, excepto para los que sí fueron genuflexos con Inglaterra, ejemplo Perón, pero eso es para otro. San Martín probablemente perteneció a una logia, la logia Lautaro, pero esas logias eran más bien políticas, como fue el segundo triunvirato que llevó a cabo él luego de derrocar al primer triunvirato, pero no recibían órdenes de Londres. Era regional, realmente era una logia territorial con influencia local y nada más. Aparte, los argentinos vamos perdiendo como sentido de proporción. ¿Por qué Londres querría? No, bueno. Es que a mi manera de ver la situación, nosotros hemos forzado eventos por desvaríos revolucionarios, por muchas ideas. No estoy queriendo decir antes que los que impostan ese nacionalismo, no estoy diciendo que no debíamos independizarnos, digo que forzamos las situaciones. Porque las revoluciones suelen tener eso, subvierten el orden, pero casi nunca funcionan, porque están queriendo instalar mediante la fuerza y mediante la sublevación ideas utópicas, y piensan que si yo escribo la Constitución, de pronto ese papel va a transformar en realidad mis sueños. Y tal vez lo más inteligente es ver cómo se hicieron las potencias en el mundo. Y las potencias en el mundo van cumpliendo procesos. Por ejemplo, ¿qué significa independizarse? Cuando uno se va a la casa de los padres, ¿qué significa? Que pueda arreglarse solo. No. ¿Ocurrió eso con nosotros? No. Y además es como que uno quiere saltearse estadios. De pronto, Mariano Moreno, Jacobino, Robespierre, querían pasar de un virreinato donde sí, todo lo que quieras, estaba apresado el rey, pero claro, se les habían contagiado estas ideas de Rousseau, de la democracia radical, y querían de pronto pasar de un sistema en el que uno ya estaba a una democracia radical, voluntad popular, y que la Constitución iba a ordenar la situación, y también que iba a ser una sociedad ordenada
con poder controlado, destruyendo todas las instituciones. En fin. Vamos a comparar un segundo con la independencia de Estados Unidos. ¿Cómo era el extracto social? Bueno, ¿cómo se componía la sociedad colonial allá? Allá, aparte, la manera, porque España tiene eso de que fue un imperio de gloria, ¿no? Entonces, iban por la gloria, por llevar la cruz, y también, en cierta medida, tenía un tinte más imperialista que el imperio inglés, porque iba por la gloria. Entonces tenemos esta cuestión de que España no es que fundó grandes ciudades, pero donde iba había un virrey, una junta, estaba un sistema de castas, ay, terrible, tumba de privilegios, ay, y siempre había misioneros, bueno. En Inglaterra tiene un proceder distinto, pero no, porque lo que hacen acá es contraponer, y es en la naturaleza del pueblo, no es que... En realidad, por ejemplo, en el norte, en Nueva Inglaterra, los que iban, no, porque acá vinieron conquistadores, que en realidad nosotros podríamos haber usado eso como para formar identidad, la imagen del conquistador, pero bueno, no lo hicimos. Allá, en Nueva Inglaterra, primero llegaron los calvinistas, que eran puritanos extremos y cuya secta estaba prohibida en Inglaterra. Era como, somos hippies, vamos ahí a la montaña. Y después en el sur, no es que iban conquistadores o por la gloria o civilizar, no, fueron para buscar beneficio económico para ser terratenientes. Pero no había estructura inglesa allí, lo que evidentemente no hizo falta porque ellos mantuvieron esa idea de seguir siendo ingleses en el fondo. Nosotros nos pueden poner una cruz, una hermosa catedral, todo y la queremos destruir. Y después nos preguntamos por qué no se distribuye bien el poder. Bueno, pero porque destruiste toda la tradición que generaba un orden. Incluso ustedes buscan a constitucionalistas americanos y dicen que mantienen tradiciones de los ingleses, porque las reformas estructurales y destruir todo lo anterior no es como que funcionó muchas veces en la historia. El estrato más o menos social. ¿Y por qué? No es que planean con una idea construir su utopía de la democracia radical. Va surgiendo. Y no fue por una idea, fue por los impuestos. Por la suba de impuestos. O sea, lo que dicen libertad, sí, libertad económica, pero no le metan mucha más teoría. Fue Sarmiento. Cuando Alberti y Sarmiento dice, ¿cómo tendremos el pragmatismo de los comerciantes anglosajones? Bueno, que ya tengas que preguntarte eso, significa que nunca vas a ser práctico, porque simplemente sucede. En Estados Unidos, en las colonias, cuando Inglaterra le sube los impuestos, una de las primeras medidas de los colonos fue reaccionar, tal vez impostando cierto nacionalismo, pero les sirvió, porque boicoteaban los productos ingleses, entonces empezaron a hacer su ropa, productos locales, y si vos no usabas ese producto era como estaba mal visto. Simplemente sucede, pero no es que pusieron primero en un papel la palabra libertad y forzaron la realidad para que existiese esa libertad que solo estaba en el papel. Conservaban ellos esta idea de que la Constitución es una garantía de la división de poder, completamente diferente a como lo planteamos nosotros. Nosotros lo planteamos como en Europa, en el sentido de, bueno, no, yo quiero mi revolución, mi igualdad, mi república, que muera todos los privilegios y mi constitución. En Estados Unidos fue más bien que, no estaban todos muy de acuerdo en dejar de ser ingleses, no persiguieron sus instituciones, porque se daban cuenta que las instituciones
crean una identidad y crean un orden, mantienen un orden establecido. Uno no puede destruir todo y después preguntarse por qué hay anarquía o por qué se hacen revueltas desde abajo. Y a la vez quiere uno aplacar esas revueltas dando más derechos, libertades a los de abajo y no se termina más. Ellos reaccionaron acorde a la realidad, pero no forzaron la situación. Entonces fue que subieron impuestos, hubo una ida y venida, después estuvieron como tranquilos unos años, y luego cuando los ingleses decidieron llevar allá una delegación inglesa con militares, que no, a diferencia de acá, ya no existía eso, ahí entraron en modo de legítima defensa. Y sacaron la declaración de que serían independientes. Y a la vez ellos no forzaron la cuestión igualitaria. Ninguna potencia tuvo origen democrático, les aviso, en el sentido de igualdad. Su república comenzó siendo aristocrática y luego, como cuando se sintieron mayores de edad con Lincoln, fue simplemente sucediendo. Pero uno no puede forzar la realidad y saltearse estadios en modo revolucionario y querer borrar todo lo anterior porque hay los españoles ricos y hay sus privilegios y hay quiero expropiar tierra, como decía Mariano Moreno. Nosotros forzamos la situación. Y luego, como viste el Congreso de Viena, en el 16 hiciste lo de Tucumán. Pero iba a suceder eventualmente, tal vez no era como que te tenías que dejar llevar por Rousseau, igualitarismo y la plebe del pueblo. Y luego San Martín, tal vez muy a su pesar, tuvo que darle la razón a Rosas y alabar el proceder de Rosas, aunque tal vez para él era un poco los modos, como siempre los liberales, no le gustaban. Pero porque es inevitable, si uno al populacho le da la idea de que la casta, no porque los territorios de la iglesia y porque esto, bueno, primero van contra los aristócratas, las herencias, pero después van contra la propiedad privada, inevitablemente. Cuando Milei dice, por ejemplo, empresarios, eso no es zurdo. ¿Y qué lo hace empresario? Inevitablemente cuando uno empieza a cuestionar todo, termina cuestionando todo lo que le da resentimiento y además le da como poder al populacho y acá seguimos siendo salvajes, pero en ese momento más. Entonces, volviendo a Estados Unidos, ellos comenzaron siendo una república bastante aristocrática. En un inicio fue muy aristocrática la república. No, porque surgió así y no se forzó la cuestión, no se forzó la situación. Adrede, hubo una guerra civil que terminó, que derivó en la república más democrática, pero no forzaron la guerra civil. A ver si me explico, acá siempre es igual, el pueblo, vayan de leña. Por consecuencia de la guerra civil, luego, pero no se la arengó adrede. No es cuanto peor, mejor, como decía Perón. Entonces, en un inicio era más bien, bueno, hay una élite que se elige ella misma, no hay que politizar a las masas, se vota, si se vota acorde a la propiedad que tenga cada uno, pues eventualmente se va pasando progresivamente sin forzarlo y se llega a Lincoln, que es ya el principio de su república más democrática, pero igual fíjense que ha mantenido a las masas sin politizar casi. Cuando ellos dicen que Trump es un peligro para la democracia, bueno, es un peligro para ellos que son civilizados, porque si no se va a la democracia radical que tenemos nosotros. Fíjense, Bush que en un inicio, cuando fue a Afganistán, estaba todo bien, pero luego cuando continuó con Irak, amén de, en el fondo de Estados Unidos, politizar mucho un sector, quedó aislado en el mundo. Ya no estaba siendo visto con tan buenos ojos porque
es como que se estaba empachando y a la vez tenía su repercusión de los votantes. Una preocupación era en Estados Unidos que decían, acá peligra la democracia, porque después de este hombre va a venir uno que por pasiva a todo lo contrario se va a polarizar la población, como pasa acá. Y ocurrió que apareció Obama y que de pronto, no sé, todos los villeros de acá que se dan de anti-progres, uno que es marrón, se le da ansiedad que uno es negro, perdón, pero yo soy mala, puedo decirlo. Pero Obama fue un buen personaje para Estados Unidos, porque ¿qué es lo que hizo? Paró el péndulo. Si no aparecía un personaje como Obama, moderado, tal vez se votaba una Cristina Kirchner versión Estados Unidos, y eso no les gusta a los yanquis. Y tienen razón, porque eso hace incompatible con una sociedad sana. Entonces cuando dicen peligra la democracia por Trump, es porque se polariza, se politiza además la sociedad, y la sociedad sana no debe estar politizada. Pero volviendo a la situación. Clay era el más conservador y luego va virando Jackson y después Lincoln. Pero porque es el proceso, no se forzó el proceso. Y eso es lo que nosotros nunca hemos podido terminar un proceso que destruimos, volvemos a empezar, como hacía de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa habían llegado al desvarío de cambiar el sistema decimal, porque el antiguo régimen, bueno, así no fue, y derivamos de anarquía en anarquía. Yo noto que nosotros hemos, amén, de destruido todo atisbo de institución, identidad que mantenía un orden, porque aparte somos así, vamos contra todo lo que implica una jerarquía, después lloramos porque los liberales lloran porque no hay división del poder, cuando las instituciones funcionan de esa manera. Y a la vez nos preguntamos por qué somos salvajes, y porque vivimos en eterna Revolución Francesa. En la Revolución Francesa decían las mismas cosas que dicen ustedes. Habían cortado la cabeza a los reyes y ahora tenían un rey forzado, un rey ciudadano. Y de pronto el rey ciudadano a los conservadores no le parecía legítimo y a los liberales no era lo suficientemente liberal. Y así después se saca ese y viene un gobierno provisional. ¿Qué es lo que quiere uno inventar? ¿Quiere funcionar o quiere escribir un romance como los liberales? Bueno, nosotros nos la pasamos escribiendo romances, con eslogans, y en el fondo el argentino promedio tiene eso de que piensa que, como Rousseau, que el hombre es bueno en el fondo, y que bueno, el Estado, hay que volver a no sé, sin instituciones, sin nada, va a ser bueno. No, el hombre es malo. El hombre es malo, y si no, dense cuenta en todas las revoluciones que tuvimos, cómo nos matamos entre nosotros. Todo para que quede lindo en un romance escrito por un liberal, para que quede lindo en un librito parisino y que somos revolucionarios. ¿De qué sirvió? Ninguna potencia realmente se hizo creyendo en la igualdad.